Me llamo Rodolfo Herrera, tengo 76 años, y hoy les voy a contar la historia más dolorosa, pero también más hermosa de mi vida. Prepárense una buena taza de café, pónganse cómodos, porque esta historia les va a remover el corazón y quizás les haga reflexionar sobre lo que realmente significa la familia. Siéntense conmigo aquí, en esta cocina donde ahora vivo con mi hija menor, donde el amor verdadero me rescató cuando creí que todo estaba perdido. Esta no es una historia inventada, amigos míos, es mi vida, con todo su dolor y toda su gloria. Permítanme llevarlos al principio, a los días cuando mi mundo aún estaba completo. Mi esposa, Esperanza y yo criamos a 2 hijos en esta hermosa ciudad de Guadalajara, en una casita modesta del barrio San Juan de Dios que compramos con el sudor de nuestras frentes y los ahorros de muchos años. Eduardo, mi hijo mayor, de 52 años, siempre fue ambicioso, inteligente, el orgullo de su madre. Desde pequeño mostró esa personalidad fuerte, competitiva, siempre queriendo ser el mejor en todo. Se las arreglaba para destacar en la escuela, en los deportes, en cualquier actividad que emprendiera. Esperanza solía decir, ese niño va a llegar lejos. Y tenía razón. Eduardo se convirtió en abogado exitoso después de estudiar en la Universidad de Guadalajara con una beca que consiguió por sus excelentes calificaciones. Nosotros, siendo gente humilde, nos sentíamos orgullosos hasta las lágrimas cada vez que lo veíamos con su toga de graduación. Luego estableció su propio despacho en Las Lomas, se casó con Claudia, una muchacha de buena familia, compraron una casa elegante en una zona exclusiva y tuvieron 2 hijos, Fernando y Patricia, mis nietos adorados. Durante años, Eduardo fue el ejemplo del hijo exitoso. Llegaba a nuestras cenas dominicales con su familia, siempre bien vestido, manejando carros cada vez más lujosos, contándonos de sus casos importantes, sus clientes ricos, sus viajes de negocios. Esperanza se hinchaba de orgullo cuando lo escuchaba hablar de su trabajo, aunque a veces yo notaba cierta frialdad en sus ojos, como si el éxito lo hubiera cambiado de maneras que no podía explicar del todo. Y está mi hija menor, Rosa, de 47 años. Rosa siempre fue diferente a Eduardo. Donde él era ambicioso, ella era compasiva. Donde él buscaba el éxito personal, ella buscaba ayudar a otros. Se convirtió en maestra de primaria no porque fuera el trabajo mejor pagado, sino porque amaba genuinamente a los niños. Vive en una casa sencilla, aquí mismo en el barrio, a unas cuadras de donde crecieron, con su esposo Carlos, un hombre trabajador que repara electrodomésticos, y sus 2 hijos adolescentes, Miguel y Sofía. Rosa siempre fue la niña cariñosa, la que se quedaba conmigo cuando Esperanza salía al mercado, la que me hacía dibujitos de flores y casitas, la que me decía, «Te amo, papito», cada noche antes de dormir. Aun después de casarse y formar su propia familia, nunca perdió esa cercanía conmigo. Venía a visitarnos seguido, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutaba nuestra compañía. Recuerdo una Navidad, hace unos 5 años, cuando estábamos todos reunidos en nuestra sala. Eduardo había llegado con regalos caros para todos, un televisor nuevo para nosotros, juguetes electrónicos para los niños, perfume francés para Esperanza. Rosa llegó con tamales hechos en casa, un suéter que había tejido para mí, y dibujos que sus alumnos habían hecho para sus abuelos. En ese momento, viendo a mis 2 hijos tan diferentes, pensé que éramos una familia completa. Eduardo nos daba estatus y orgullo con su éxito profesional. Rosa nos llenaba de amor y calidez con su presencia constante. Los 2, cada uno a su manera, eran buenos hijos. Durante 48 años de matrimonio, Esperanza y yo fuimos verdaderamente felices. Yo trabajé como supervisor en una fábrica textil, un trabajo duro pero honesto que me permitía mantener a mi familia con dignidad. Me levantaba antes del amanecer, tomaba 2 camiones para llegar a la fábrica, trabajaba turnos de 10 horas supervisando a 40 empleados y regresaba a casa cansado pero satisfecho de haber cumplido con mi responsabilidad. Esperanza cuidaba la casa con un amor que convertía nuestra modesta vivienda en un palacio. Cocinaba como los ángeles, mantenía todo limpio y ordenado,
Cuidaba su jardincito con plantas medicinales y flores que llenaban de color y aroma cada rincón del patio. Los domingos preparaba cenas familiares donde Eduardo llegaba con sus trajes elegantes y Rosa venía directo de la escuela, a veces con tierra en los zapatos de haber jugado fútbol con sus alumnos en el recreo. Esas cenas dominicales eran sagradas para nosotros. La mesa se llenaba de platillos caseros, mole poblano que Esperanza preparaba desde el sábado, arroz rojo, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano, agua fresca de Jamaica o tamarindo. Los nietos corrían por el patio después de comer, sus risas se mezclaban con las conversaciones de los adultos y yo me sentía el hombre más rico del mundo. Eduardo nos contaba de sus casos legales importantes, usando palabras técnicas que nosotros no entendíamos completamente, pero que sonaban impresionantes. Patricia y Fernando, sus hijos, eran niños educados, bien vestidos, que hablaban de sus escuelas privadas y sus clases de inglés con naturalidad. Rosa, por su parte, nos llenaba de anécdotas de sus alumnos, imitando sus voces para hacernos reír, contando las cosas tiernas o graciosas que decían los pequeños. Esperanza irradiaba felicidad durante esas reuniones. «Mira qué hijos nos dio Dios», me susurraba al oído cuando estábamos recogiendo los platos. Uno exitoso como un rey, otra bondadosa como un ángel. Somos muy bendecidos, viejo. Y yo creía que era cierto. Pensaba que habíamos logrado el sueño de cualquier padre. Hijos que habían salido adelante, cada uno siguiendo su propio camino, pero manteniendo unidos los lazos familiares. Qué ingenuo fui al pensar que el éxito y el amor siempre van de la mano. Los problemas comenzaron gradualmente, tan despacio que al principio no los reconocí como problemas. Eduardo empezó a llegar un poco más tarde a las cenas familiares, siempre con excusas sobre trabajo urgente o compromisos profesionales. Sus conversaciones se volvieron más centradas en él mismo, sus logros, sus adquisiciones, sus planes ambiciosos. Cuando Rosa hablaba de sus alumnos o Carlos comentaba algo sobre su trabajo, Eduardo parecía impaciente, consultando su teléfono o desviando la conversación hacia temas que consideraba más importantes. Esperanza lo notaba, pero lo justificaba. Está bajo mucha presión. Pobre mijo. Tener un negocio exitoso debe ser muy estresante. Yo también lo excusaba, pensando que era normal que un hombre con tantas responsabilidades profesionales estuviera un poco distraído en las reuniones familiares. Pero había señales más sutiles que me incomodaban. Eduardo había empezado a hacer comentarios sobre nuestra casa, sugiriendo mejoras que nosotros deberíamos hacer. «Papá, deberían cambiar ese refrigerador viejo. Esta sala necesita muebles nuevos. El baño podría beneficiarse de una remodelación». Lo decía con buenas intenciones aparentes, pero había un tono condescendiente que me molestaba. Una vez, cuando Esperanza se disculpó por servir la cena en platos despostillados, Eduardo comentó: «Mamá, no tienes que disculparte por los platos, pero si quieren, puedo regalarles una vajilla nueva para que no tengan que usar esto». El esto lo dijo señalando nuestros platos como si fueran basura, cuando en realidad eran los mismos platos donde habíamos comido durante 20 años. Platos que Esperanza mantenía perfectamente limpios y que tenían el valor sentimental de haber sido regalo de boda de mi madre. Rosa se dio cuenta, antes que yo, de estos cambios en Eduardo. Un domingo, después de que él se fuera, me dijo: «Papá, ¿ha notado que Eduardo ya no pregunta cómo están ustedes? Solo habla de él, de su trabajo, de sus cosas. Es como si nosotros fuéramos, no sé, como si fuéramos parte del escenario, pero no personas importantes para él». «Hija», le respondí, «tu hermano está en una etapa exitosa de su vida. Es natural que esté enfocado en sus logros. Nosotros deberíamos estar orgullosos de él». «Papá, estar orgulloso de alguien y ser ignorado por esa persona son cosas diferentes. Yo estoy orgullosa de Eduardo, pero me molesta que ya no parezca interesado en conocer nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras alegrías». Tenía razón, aunque yo no quería admitirlo en ese momento. Eduardo había desarrollado una actitud paternalista hacia nosotros, como si fuéramos personas a las que había que tolerar por obligación familiar, pero que ya no tenían nada interesante que ofrecer a su vida sofisticada.
El cambio se aceleró cuando Eduardo compró su casa en Las Lomas. Era una propiedad impresionante. 3 pisos, jardín amplio, cochera para 3 carros, una cocina más grande que toda nuestra planta baja. Cuando nos invitó a conocerla, Esperanza y yo nos sentimos intimidados por tanta elegancia. Los muebles costaban más que nuestro sueldo de varios meses, las alfombras eran importadas, los cuadros en las paredes parecían obras de arte. ¿Qué les parece?, nos preguntó Eduardo con orgullo evidente, mostrándonos cada habitación como si fuera un museo. Está muy bonita, hijo, respondió Esperanza con voz pequeña. Debe costar mucho dinero mantener todo esto. No te preocupes por eso, mamá. Afortunadamente mis ingresos me permiten vivir cómodamente, respondió Eduardo con una sonrisa que me pareció un poco prepotente. Durante esa visita, noté cómo Claudia, su esposa, nos trataba con cortesía pero sin calidez real. Nos ofreció café en tazas de porcelana fina, pero se veía ansiosa, como si tuviéramos las manos sucias y fuéramos a romper algo valioso. Los niños, Fernando y Patricia, corrieron a saludarnos, pero enseguida se fueron a sus cuartos a jugar con juguetes electrónicos que nosotros ni sabíamos que existían. Rosa también fue invitada a conocer la casa, y llegó con sus hijos Miguel y Sofía, que en ese entonces tenían 8 y 6 años respectivamente. Los vi comparar tímidamente la elegancia de esa casa con la sencillez de la suya, pero Rosa mantuvo su actitud natural y cariñosa. «Qué hermosa casa, hermano», le dijo abrazándolo genuinamente. «Te felicito por todo lo que has logrado. Papá y mamá deben estar muy orgullosos». Pero durante esa visita también noté algo que me preocupó. Eduardo les mostró la casa a Rosa y a sus hijos con el mismo orgullo, pero había una diferencia sutil en su actitud. Con nosotros, los padres, parecía estar demostrando su éxito, como diciendo, «Miren hasta dónde llegué». Con Rosa, parecía estar estableciendo una diferencia social, como marcando distancia entre su nivel de vida y el de ella. Cuando Rosa comentó que la cocina era más grande que su sala y comedor juntos, Eduardo respondió, «Sí, es necesario tener espacio amplio cuando recibes clientes importantes. La imagen profesional es crucial en mi campo». El mensaje implícito era claro. Él había llegado a un nivel social donde la imagen importaba, donde las apariencias eran parte del negocio, donde relacionarse con gente importante requería ciertos estándares que nosotros, obviamente, no cumplíamos. Esperanza murió hace 2 años, en una mañana fría de febrero que cambió mi vida para siempre. Había estado luchando contra un cáncer de páncreas que se la llevó en 6 meses, a pesar de todos los tratamientos y esperanzas. Les juro, amigos, que cuando ella cerró los ojos por última vez en esta misma casa, en nuestra cama donde habíamos dormido juntos durante décadas, yo sentí que mi alma se partía literalmente en 2. 48 años durmiendo junto a la misma mujer, despertando con su sonrisa, compartiendo cada alegría y cada preocupación, y de repente, silencio absoluto. El funeral fue devastador para mí. Eduardo se encargó de todos los arreglos porque yo estaba demasiado quebrado emocionalmente para tomar decisiones. Contrató una funeraria elegante, compró un ataúd costoso, organizó una misa en la iglesia más grande del barrio. Durante el velorio llegaron personas que yo no conocía, colegas de Eduardo, clientes importantes, gente vestida de traje que presentaba sus condolencias con formalidad profesional. Rosa, por su parte, se encargó de los detalles personales que realmente importaban. Trajo las flores favoritas de Esperanza, organizó para que las señoras del barrio prepararan comida para los familiares que viajaron desde lejos, se aseguró de que los nietos pudieran despedirse apropiadamente de su abuela. Mientras Eduardo manejaba los aspectos logísticos del funeral, Rosa manejaba los aspectos emocionales. Durante los días siguientes al entierro, Eduardo vino a la casa regularmente para revisar que yo estuviera bien. Traía comida preparada, se aseguraba de que hubiera medicinas en caso de necesitarlas, verificaba que las cuentas estuvieran pagadas. Era atento y responsable, pero de una manera mecánica, como cumpliendo con un deber más que ofreciendo consuelo emocional. Rosa, en cambio, venía a llorar conmigo.
Se sentaba en la cocina donde Esperanza había pasado tantas horas y recordábamos juntos anécdotas de la mujer que habíamos amado. «¿Recuerda, papá, cuando mamá se enojó porque usted se comió el pastel que había hecho para el cumpleaños de Miguel?», me decía riéndose entre lágrimas. Se puso tan furiosa que lo mandó a dormir al sofá, pero a medianoche lo despertó con un plato de chilaquiles porque no soportaba tenerlo enojado. Esos primeros meses después del funeral fueron los más difíciles de mi vida. La casa se sentía como un museo vacío, lleno de objetos que me recordaban a Esperanza, pero sin su presencia vital que los llenaba de significado. Su ropa todavía colgaba en el closet, no tenía valor para guardarla. Su perfume aún flotaba en el baño cada vez que abría el botiquín donde guardaba sus cosas. Sus plantas del jardín comenzaban a marchitarse porque yo no sabía cuidarlas como ella. No conocía sus secretos para mantenerlas hermosas y saludables. Por las noches, la soledad era abrumadora. Durante casi 50 años había compartido la cama con Esperanza. Conocía el sonido de su respiración, el calor de su cuerpo junto al mío, sus movimientos inconscientes durante el sueño. Ahora, la cama se sentía gigantesca y fría. A veces me despertaba en la madrugada y por un segundo olvidaba que ella ya no estaba. Extendía la mano para tocarla y encontraba solo vacío. La depresión llegó gradualmente, como niebla espesa que va cubriendo el paisaje hasta que no puedes ver más allá de tus propios pies. Dejé de cocinar comidas apropiadas, viviendo de café y pan tostado. Perdí interés en mantener la casa limpia como a Esperanza le gustaba. Algunos días no me bañaba ni me cambiaba de ropa, permaneciendo en pijama hasta que llegaba la noche nuevamente. Al principio, ambos hijos venían seguido y aparentemente con buenas intenciones. Eduardo llegaba los sábados por la mañana, siempre puntual, siempre formal, siempre preguntando por mi salud física, mis medicinas, si había pagado las cuentas a tiempo. Me traía vitaminas que había comprado en la farmacia más cara de la ciudad, suplementos alimenticios que costaban más que mi despensa semanal, folletos sobre cómo manejar el duelo en la tercera edad. «Papá», me decía con voz profesional, «es importante que mantengas rutinas saludables. El ejercicio es crucial a tu edad, especialmente después de una pérdida significativa. ¿Has considerado apuntarte al centro de adultos mayores del municipio? Tienen actividades muy buenas». Rosa venía 2 o 3 veces por semana, a veces con sus hijos Miguel y Sofía, que entonces tenían 14 y 12 años respectivamente. Llegaba después de trabajar, todavía con tierra en los zapatos de haber supervisado el recreo, cargando bolsas de mandado con ingredientes para cocinar algo que sabía que me gustaba. No me preguntaba cómo estaba. Me veía con ojos expertos de maestra, acostumbrada a detectar cuando sus alumnos tenían problemas en casa. «Papá», me decía abrazándome sin preguntar si necesitaba consuelo, «hoy vamos a hacer el guisado de res que tanto le gustaba a mamá. Usted me va a enseñar el secreto de los condimentos mientras yo pico las verduras». Miguel y Sofía llenaban la casa de ruido y vida que ahuyentaba temporalmente la soledad. Sofía se sentaba conmigo a ver mis programas de televisión favoritos, haciendo comentarios graciosos que me hacían sonreír a pesar de la tristeza. Miguel me ayudaba con tareas domésticas que se habían vuelto difíciles para mí: cambiar focos quemados, mover muebles para limpiar debajo, alcanzar cosas en estantes altos. Pero conforme pasaron los meses, empecé a notar cambios en mí mismo que me asustaban profundamente. Olvidaba dónde había puesto las llaves, buscándolas durante horas antes de encontrarlas en lugares ilógicos como el refrigerador o el cuarto de baño. A veces salía al jardín en pijama sin darme cuenta, regresando a la casa solo cuando vecinos me miraban extrañados. Una mañana me desperté en el sofá de la sala sin recordar cómo había llegado ahí, usando la misma ropa del día anterior. La situación más aterradora ocurrió un martes por la tarde. Decidí caminar al mercado para comprar verduras, una ruta que había hecho miles de veces durante décadas. Pero, a mitad del camino, de repente no reconocí dónde estaba. Las calles que conocía desde niño me parecieron extrañas.
Los nombres de las tiendas no me sonaban familiares. La gente que pasaba a mi lado eran todos desconocidos. Me quedé parado en una esquina, sintiendo pánico crecer en mi pecho, hasta que don Luis, el dueño de la carnicería, me vio y se acercó preocupado. «Don Rodolfo, ¿está bien? Se ve perdido», me dijo con gentileza. «No sé dónde estoy», le confesé con vergüenza que aún me duele recordar. Salí a comprar verduras y ahora no encuentro el camino a casa. Don Luis me acompañó de regreso a la casa, charlando de cosas triviales para que no me sintiera más avergonzado de lo que ya estaba. Pero esa noche no pude dormir, aterrorizado por la posibilidad de que mi mente estuviera fallando, de que la soledad y la depresión estuvieran afectando capacidades mentales que había dado por sentadas toda mi vida. Eduardo fue el primero en notar estos cambios de manera sistemática, pero su reacción no fue de comprensión sino de impaciencia creciente. Un sábado llegó y me encontró con la misma ropa de 3 días, sin bañar, con la cocina sucia y platos amontonados en el fregadero. La sala estaba desordenada, con periódicos viejos regados por el suelo, y yo estaba sentado viendo televisión con el volumen muy alto porque no encontraba el control remoto. Se sentó en la sala con esa cara seria que ponía cuando iba a dar malas noticias a un cliente, esa expresión profesional que había perfeccionado durante años de práctica legal. Me apagó la televisión sin preguntarme si estaba viendo algo importante, y me miró con ojos que evaluaban la situación como si fuera un caso legal complicado. «Papá», me dijo con tono que intentaba ser compasivo pero que sonaba más a consulta médica, «esto no puede seguir así. Obviamente no te estás cuidando apropiadamente. La casa está descuidada, tú estás descuidado, y los vecinos me han comentado que te ven confundido, caminando sin rumbo aparente por el barrio». «Hijo», le respondí sintiéndome como un niño regañado por un adulto, «estoy pasando por un momento muy difícil. Tu madre acaba de morir. Necesito tiempo para aprender a vivir sin ella, para encontrar nuevas rutinas, para...» «Papá», me interrumpió con ese tono de abogado que no acepta excusas. «Han pasado 8 meses desde que murió mamá. 8 meses completos. Esto ya no es duelo normal y saludable. Esto es deterioro progresivo». Esa palabra me dolió como una bofetada física. «Creo que deberíamos buscar alternativas más apropiadas para tu situación actual. Hay lugares muy buenos para adultos mayores, residencias donde pueden cuidarte profesionalmente». Me quedé callado por varios minutos, sintiendo cómo se me partía el corazón. Mi propio hijo, el que había cargado en mis brazos cuando era bebé que lloraba por las noches, el que había defendido de niños más grandes en la escuela, el que había abrazado con orgullo cuando recibió su título universitario, me estaba sugiriendo que abandonara mi hogar, la casa donde había vivido durante 30 años, donde cada rincón contenía memorias de mi vida con esperanza. «Eduardo», le dije con voz temblorosa, «esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos de tu madre, todos mis recuerdos de ustedes cuando eran niños. No puedo simplemente irme como si nada de esto importara. Papá, esos son apegos emocionales sentimentales que te impiden avanzar. Los recuerdos verdaderos están en tu corazón, no en objetos materiales o ubicaciones físicas. Necesitas aceptar que esta etapa de tu vida ha terminado definitivamente y adaptarte a las limitaciones naturales que vienen con la edad avanzada». Las siguientes semanas fueron una pesadilla progresiva. Eduardo empezó a llegar con folletos coloridos de asilos, como él prefería llamarlos, residencias especializadas para adultos mayores. Me mostraba fotografías de ancianitos sonriendo artificialmente, jardines demasiado perfectos para ser reales, enfermeras uniformadas que parecían modelos de revista médica. «Mira, papá, este lugar tiene fisioterapia diaria, actividades recreativas organizadas, médico disponible las 24 horas. Sería infinitamente mejor que estar aquí completamente solo, deteriorándote cada día más sin supervisión profesional adecuada». Cada folleto era una puñalada más profunda en mi corazón. Eduardo hablaba de estos lugares como si fueran hoteles de lujo, destacando amenidades y servicios como si estuviera vendiendo un paquete vacacional. Pero yo veía esas fotografías y solo podía imaginar mi propia muerte social.
ser reducido a un número en una lista, perder mi identidad individual, convertirme en el señor del cuarto 23 en lugar de ser Rodolfo Herrera, esposo de Esperanza, padre de Eduardo y Rosa, supervisor jubilado con 50 años de trabajo honesto. Eduardo, le dije durante una de estas sesiones de presión, entiendo tu preocupación, pero dame más tiempo. Estoy mejorando gradualmente. Rosa me ayuda con las cosas que se me dificultan, y poco a poco estoy aprendiendo a manejar la casa solo. Papá, Rosa tiene su propia familia y sus propias responsabilidades profesionales. No es justo que cargue con la responsabilidad adicional de cuidarte porque tú no quieres aceptar la realidad de tu situación actual. La palabra carga apareció por primera vez en nuestras conversaciones, aunque todavía no dirigida completamente hacia mí. Eduardo estaba preparando el terreno, acostumbrándome gradualmente a la idea de que mi presencia en la vida de la familia representaba un peso inconveniente que alguien tenía que llevar. Rosa llegó justo cuando Eduardo me estaba presionando para que visitáramos una de esas residencias el siguiente fin de semana. Venía directamente de la escuela, como siempre, todavía con su mandil de maestra estampado con manzanitas y lápices de colores, cargando una bolsa de mandado con ingredientes para preparar la cena que habíamos planeado compartir esa tarde. ¿De qué están hablando con tanta seriedad?, preguntó al ver los folletos esparcidos sobre la mesa del comedor, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Eduardo le explicó su plan con la misma retórica profesional que había estado usando conmigo, presentando la institucionalización como la solución lógica y práctica a lo que él llamaba el problema de papá. Utilizaba palabras como seguridad óptima, cuidado profesional especializado, calidad de vida mejorada, como si estuviera presentando un caso legal ante un juez. Rosa lo escuchó en completo silencio, pero yo podía ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión inicial a incredulidad creciente y finalmente a indignación pura que hizo que sus mejillas se enrojecieran y sus ojos brillaran con una furia que reconocí de cuando era niña y alguien lastimaba a sus muñecas. ¿Estás completamente loco, Eduardo?, le gritó con una voz que subía de volumen con cada palabra. ¿Estás realmente sugiriendo que mandemos a nuestro padre a un asilo institucional porque está pasando por depresión natural después de la muerte de nuestra madre? ¿Te das cuenta siquiera de lo que estás diciendo? Rosa, por favor, sé realista y madura sobre esta situación, respondió Eduardo con esa voz condescendiente de abogado que usaba para intimidar testigos hostiles. Papá, objetivamente, no puede cuidarse adecuadamente por sí mismo. Tú, subjetivamente, no puedes ser su enfermera de tiempo completo, indefinidamente, porque tienes tus propias responsabilidades familiares y profesionales. Y yo, francamente, no tengo la disponibilidad emocional ni logística para estar manejando crisis geriátricas constantemente. Una residencia especializada es objetivamente la mejor opción para todas las partes involucradas, incluyéndolo a él. ¿La mejor opción para quién exactamente?, replicó Rosa con lágrimas de rabia empezando a formarse en sus ojos. ¿Para papá, que perdería su hogar, su independencia, su dignidad? ¿O para ti, que no quieres lidiar con las responsabilidades inconvenientes de cuidar a tu padre cuando más te necesita en toda su vida? La discusión escaló rápidamente, convirtiéndose en un enfrentamiento verbal que reveló diferencias fundamentales en sus caracteres que quizás siempre habían existido, pero que las circunstancias normales habían mantenido ocultas. Eduardo acusó a Rosa de ser emocionalmente inmadura e irresponsable y de impedir que papá acepte su nueva realidad con dignidad apropiada. Rosa acusó a Eduardo de ser egoísta, cruel y desalmado, y de querer deshacerse del problema de la manera más conveniente para su estilo de vida cómodo. Yo me quedé ahí sentado entre mis dos hijos, escuchándolos pelear sobre mi futuro como si fuera un objeto que no tuviera voz ni voto en las decisiones que afectarían el resto de mi vida. Era surreal y humillante al mismo tiempo. Dos personas que yo había criado con amor, que habían crecido en esta misma casa, que habían compartido la misma educación y valores,
Ahora tenían visiones completamente opuestas sobre lo que significaba cuidar a un padre anciano. Finalmente, Eduardo se puso de pie con frustración evidente. Recogió sus folletos con movimientos bruscos y se dirigió hacia la puerta con esa actitud de abogado que acababa de perder un caso importante por culpa de un jurado incompetente. «Está perfectamente bien», dijo dirigiéndose a mí con tono que intentaba sonar final y profesional. «Papá, si decides quedarte aquí viviendo en negación sentimental y autocompasión destructiva, es tu decisión personal. Pero no esperes que yo continúe siendo responsable por las consecuencias predecibles de esa decisión irresponsable. Rosa, si realmente quieres asumir la responsabilidad total y completa de cuidar a papá las 24 horas del día, adelante, es tu elección. Pero cuando finalmente te des cuenta de que es mucho más de lo que puedes manejar física, emocional y financieramente, no me llames pidiendo ayuda o apoyo». Y con esas palabras que resonaron como una sentencia final, salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas y que todavía escucho en mis pesadillas más vívidas. Rosa se sentó a mi lado en el sofá y me abrazó mientras yo lloraba silenciosamente, sintiendo como si hubiera perdido no solo a mi esposa, sino también a mi hijo mayor en el espacio de menos de un año. Sus brazos me rodearon con la misma ternura que había mostrado cuando era niña, y yo tenía pesadillas, meciéndome suavemente mientras susurraba palabras de consuelo. «Papá», me dijo con voz suave pero con determinación férrea que reconocí como herencia directa de su madre, «no se preocupe por nada de lo que dijo Eduardo. No va a ir a ningún asilo mientras yo tenga vida y salud para impedirlo. Si hace falta, se viene a vivir conmigo y con mi familia. Mi casa es pequeña y modesta, pero el amor que tenemos es gigantesco». Durante las siguientes semanas, la división familiar se hizo más evidente y dolorosa cada día. Eduardo mantuvo su palabra de no ser responsable por mí de ninguna manera. Las llamadas telefónicas semanales cesaron completamente. Las visitas sabatinas se detuvieron sin explicación. Y cuando Rosa intentaba incluirlo en conversaciones telefónicas sobre mi cuidado o bienestar, él respondía con mensajes de texto cortantes que básicamente decían: «Tú decidiste hacerte cargo de papá unilateralmente. Manéjalo tú completamente». La frialdad de esos mensajes me dolía más que si me hubiera gritado o insultado directamente. Era como si hubiera borrado emocionalmente mi existencia de su vida, como si los 76 años que habíamos compartido como padre e hijo hubieran sido cancelados por su impaciencia con mi proceso de duelo y recuperación. Mientras tanto, Rosa intensificó dramáticamente su presencia en mi vida diaria, convirtiendo el cuidado de su padre en una misión personal que asumió con total dedicación. Venía todas las mañanas antes de ir a la escuela, llegando a las 6:30 cuando el barrio aún estaba despertando, para prepararme el desayuno, organizar mis medicinas en pequeños recipientes etiquetados con los días de la semana, verificar que tuviera todo lo necesario para el día. «Buenos días, papá», me decía siempre con una sonrisa genuina, como si cuidarme fuera el privilegio más grande de su vida en lugar de la carga que Eduardo había declarado que era. «¿Cómo amaneció? ¿Durmió bien? Hoy vamos a desayunar huevos rancheros como los que hacía mamá». Por las noches, después de cumplir con sus responsabilidades como maestra, como esposa y como madre de 2 adolescentes, regresaba a mi casa para cenar conmigo, ayudarme con tareas domésticas que se habían vuelto difíciles para mis manos artríticas, y simplemente hacerme compañía durante las horas más solitarias del día. Sus propios hijos, Miguel y Sofía, también comenzaron a visitarme más frecuentemente, aparentemente por instrucciones de su madre, pero gradualmente por genuino cariño renovado hacia su abuelo. Miguel, que tenía 16 años y estaba en esa edad difícil donde los adolescentes consideran a los adultos mayores como irrelevantes, empezó a ayudarme con reparaciones menores en la casa, cambiar focos quemados, arreglar llaves que goteaban, mantener el jardín que Esperanza había cuidado con tanto amor. «Abuelo», me decía mientras trabajábamos juntos podando las rosas, «mi mamá dice que usted sabe muchas cosas sobre plantas porque la abuela le enseñó.
¿Me puede enseñar a mí también? En la escuela tengo que hacer un proyecto sobre botánica. Sofía, de 14 años, se convirtió en mi compañera de televisión por las tardes. Se sentaba conmigo a ver telenovelas clásicas, haciendo comentarios divertidos que me hacían reír a pesar de la tristeza constante que cargaba en el pecho. También me ayudaba con tecnología básica que se había vuelto confusa para mí. Programar números telefónicos en mi celular, usar el control remoto del televisión nuevo que Rosa me había comprado, incluso navegar páginas simples de Internet para ver fotografías de mis lugares favoritos de Guadalajara. Abuelo, mire, aquí hay fotos de cómo era el centro de la ciudad cuando usted era joven, me decía mostrándome la pantalla de su tablet. ¿Reconoce algunos de estos edificios? ¿Puede contarme cómo era la vida en esos tiempos? Estos momentos con mis nietos de Rosa se convirtieron en los rayos de luz que atravesaban la oscuridad de mi depresión. Me daban propósito. Tenía historias que contar, conocimiento que transmitir, amor que dar y recibir. Gradualmente empecé a entender que mi valor como persona no dependía de mi capacidad para vivir completamente independiente, sino de las conexiones humanas genuinas que podía mantener y nutrir. Un día, aproximadamente 2 meses después de la confrontación final con Eduardo, Rosa llegó a mi casa con una propuesta que me sorprendió, pero que, en retrospectiva, era la evolución lógica de todo lo que había estado sucediendo. «Papá», me dijo mientras tomábamos café en la cocina donde Esperanza había preparado miles de comidas con amor. «He estado pensando mucho sobre nuestra situación, y creo que sería mejor para todos si usted se viniera a vivir con nosotros por un tiempo. No permanentemente necesariamente, solo hasta que se sienta emocionalmente más estable y físicamente más seguro». «Hija», le respondí sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. «No quiero ser una carga para tu familia. Ya haces demasiado por mí, y no quiero que Carlos y los niños se sientan invadidos por un abuelo deprimido que necesita cuidados especiales». «Papá, por favor», exclamó con esa determinación que había heredado directamente de Esperanza. «Usted no es una carga para nadie que lo ame de verdad. Es mi padre, el hombre que me crió, que me apoyó cuando estudié para maestra, que me ayudó económicamente cuando me casé, que cuidó a mis hijos cuando yo trabajaba turnos dobles. Además, los niños están emocionados con la idea de tener a su abuelo viviendo con nosotros permanentemente». La mudanza temporal se realizó una semana después, en un sábado soleado que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Rosa y Carlos, junto con Miguel y Sofía, llegaron con una camioneta prestada para transportar mis pertenencias más importantes y simbólicas. Mi sillón de lectura favorito donde había pasado tantas tardes leyendo periódicos, las fotografías enmarcadas de Esperanza que mantenía en la mesa de noche, mis libros de historia mexicana que había coleccionado durante décadas, incluso mi radio antigua donde escuchaba las noticias matutinas y música de mi juventud. Carlos, el esposo de Rosa, me sorprendió con su actitud completamente acogedora y entusiasta. Era un hombre de pocas palabras, pero de acciones claras, que siempre me había tratado con respeto, pero que ahora mostraba un cariño paternal que no había esperado. «Don Rodolfo», me dijo mientras cargaba mi sillón hacia la camioneta, «usted ya no está solo en este mundo. Aquí somos familia de verdad, y la familia de verdad se cuida sin condiciones ni quejas. Mi casa es su casa, y mis hijos van a beneficiarse enormemente de tener a su abuelo cerca para aprender valores que ninguna escuela puede enseñar». La casa de Rosa era considerablemente más pequeña que la mía. 2 recámaras, una sala comedor, una cocina funcional pero compacta, un patio trasero del tamaño de mi antigua sala. Pero desde el momento que crucé la puerta, me envolvió una sensación de calidez y vida que mi propia casa había perdido desde la muerte de Esperanza. Miguel y Sofía habían preparado el cuarto de huéspedes con mis cosas favoritas, organizando fotografías en las mesas, colocando mis libros en un estante pequeño que Carlos había instalado especialmente para mí, incluso conectando mi radio junto a la cama para que pudiera escuchar mis programas matutinos sin molestar a nadie. «Abuelo», me dijo Sofía mostrándome cómo habían arreglado el cuarto.
Aquí tiene su propio espacio, pero también es parte de nuestra casa. Cuando quiera estar solo, puede cerrar la puerta. Cuando quiera compañía, solo tiene que salir y siempre habrá alguien aquí. Los primeros días fueron un periodo de ajuste para todos los involucrados. La casa se sentía más apretada con una persona adicional. Las rutinas matutinas requirieron coordinación para que todos pudiéramos usar el baño y la cocina sin estorbarnos, y yo me sentía conscientemente como una alteración en el funcionamiento familiar establecido durante años. Pero Rosa nunca me hizo sentir que mi presencia era una imposición o inconveniencia. Al contrario, me integró naturalmente en las rutinas familiares como si siempre hubiera sido parte de ellas. Por las mañanas, antes de que todos se fueran a trabajar y estudiar, desayunábamos juntos en la cocina pequeña, compartiendo planes para el día, bromas familiares y el tipo de conversación casual que había extrañado terriblemente durante los meses de soledad. «Papá», me decía mientras servía café para todos, «Miguel tiene partido de fútbol esta tarde. ¿Le gustaría venir a verlo? Podemos llevar sillas plegables y hacer una tarde familiar en la cancha». Por las tardes, cuando la familia regresaba de sus actividades diarias, me convertí en el centro de reunión natural. Miguel llegaba de la preparatoria y me contaba sobre sus clases, sus amigos, sus planes para la universidad. Sofía venía de la secundaria con tareas que a veces necesitaban ayuda que yo podía proporcionar. Problemas de matemáticas básicas, ensayos de historia que requerían perspectiva de alguien que había vivido eventos que para ella eran solo texto en libros. «Abuelo», me decía Sofía sentándose junto a mí con sus libros esparcidos en la mesa del comedor, «tengo que escribir sobre la Revolución Mexicana. ¿Usted conoció a personas que vivieron en esa época? ¿Puede contarme historias reales de cómo era la vida entonces?» Carlos regresaba de su taller de reparación de electrodomésticos, generalmente cansado, pero siempre dispuesto a conversar conmigo sobre temas que Rosa y los niños encontraban aburridos. Política local, cambios en el barrio, problemas económicos del país, memorias de cómo habían sido las cosas en décadas pasadas. Don Rodolfo, me decía mientras nos sentábamos en el patio trasero con cervezas frías después de la cena, «cuénteme cómo era trabajar en la fábrica textil. Yo reparo máquinas modernas, pero siempre me ha fascinado saber cómo funcionaban las máquinas industriales de antes». Rosa llegaba al final del día, después de cumplir con sus responsabilidades como maestra de 40 niños de primaria, pero siempre con energía y disposición para coordinar las actividades familiares nocturnas. Revisar tareas de los niños, planificar la cena, asegurarse de que todos tuviéramos lo que necesitábamos para el día siguiente. «Papá», me preguntaba mientras preparaba la cena, «¿qué le gustaría comer mañana? Puedo pasar al mercado después del trabajo y comprar ingredientes para hacer ese guisado de pollo que tanto le gustaba a mamá». Gradualmente, encontré mi lugar específico y valioso en esa dinámica familiar. Empecé a contribuir con tareas domésticas que podía manejar: lavar trastes después de las comidas, barrer el patio y mantenerlo limpio, ayudar con la ropa cuando Rosa tenía demasiado trabajo. También me convertí en el cuidador extraoficial durante las horas que todos estaban trabajando o estudiando. Recibía paquetes, atendía al teléfono, mantenía la casa segura y ordenada. Pero mi contribución más importante era emocional y educativa. Me convertí en el confidente de los adolescentes cuando tenían problemas que no querían discutir directamente con sus padres, el narrador de historias familiares que mantenía viva la memoria de generaciones anteriores, el consejero experimentado que podía ofrecer perspectivas sobre situaciones que parecían abrumadoras para mentes jóvenes. Miguel pasaba por una etapa típica de adolescente donde cuestionaba la autoridad de sus padres y se sentía incomprendido por adultos que no entendían su generación. Conmigo podía hablar con más libertad porque yo no tenía la responsabilidad disciplinaria directa, pero sí tenía la autoridad del respeto ganado durante décadas de experiencia de vida. «Abuelo», me confió una tarde mientras me ayudaba a regar las plantas del patio, «a veces pienso que mis papás no entienden lo difícil que es ser joven ahora. Todo es más complicado que cuando ellos tenían mi edad».
Miguel, le respondí compartiendo sabiduría que había aprendido criando a sus padres. Cada generación enfrenta desafíos que parecen únicos e incomprensibles para las generaciones anteriores. Pero los problemas fundamentales del crecimiento, encontrar tu identidad, decidir qué valores son importantes para ti, aprender a relacionarte con otros, esos problemas son los mismos desde que el mundo existe. Sofía, que estaba en esa edad crítica donde las niñas desarrollan inseguridades sobre su apariencia y aceptación social, también encontró en mí un oído comprensivo y una perspectiva tranquilizadora que complementaba perfectamente los consejos directos de sus padres. «Abuelo», me dijo una tarde mientras hacíamos juntos la tarea de matemáticas, «hay unas niñas en mi salón que se burlan de mi ropa. Dicen que mis papás no tienen dinero para comprarme cosas bonitas como las que ellas usan». «Sofía», le respondí con la paciencia que solo los abuelos pueden tener, «la verdadera belleza no viene de la ropa cara ni de las marcas famosas. Viene de la bondad en tu corazón, de la inteligencia en tu mente y de la confianza en ti misma. Tu mamá es la mujer más elegante que conozco, no por lo que usa, sino por cómo trata a las personas». Estas conversaciones íntimas me dieron un propósito renovado que había perdido después de la muerte de Esperanza. Ya no era solo un anciano esperando la muerte. Era un abuelo activo que contribuía al desarrollo emocional y educativo de dos jóvenes maravillosos. Vivir con Rosa y su familia también me devolvió gradualmente la salud física y emocional que había deteriorado durante los meses de depresión solitaria. Rosa se aseguraba de que comiera 3 comidas balanceadas diariamente, no solo café y pan tostado como había estado haciendo. Carlos me incluyó en sus caminatas matutinas alrededor del barrio, ejercicio suave pero constante que fortaleció mis piernas y mejoró mi circulación. «Don Rodolfo», me decía mientras caminábamos por las calles familiares, «el movimiento es medicina para los huesos y para el alma». Mi abuelo vivió hasta los 98 años, porque nunca dejó de caminar todos los días. Miguel me enseñó tecnología básica que me ayudó a mantener contacto con el mundo moderno. Cómo usar WhatsApp para enviar mensajes de texto a Rosa cuando estaba trabajando. Cómo buscar información simple en Internet. Incluso cómo ver videos en YouTube de música de mi juventud que me traían recuerdos felices. «Abuelo, mire», me decía mostrándome su teléfono. «Aquí hay canciones de Pedro Infante y Jorge Negrete. ¿Quiere que le enseñe a escucharlas cuando esté solo?». Sofía me ayudó a mantener correspondencia con viejos amigos que había descuidado durante mi depresión, escribiendo cartas dictadas cuando mis manos artríticas hacían la escritura demasiado dolorosa, marcando números telefónicos cuando quería hacer llamadas sociales. Pero el cambio más significativo fue emocional. La compañía constante, las responsabilidades domésticas que me daban propósito diario, y especialmente el amor incondicional de una familia que me valoraba por quien era y no por lo que podía hacer por ellos, me ayudó a procesar mi duelo de manera más saludable y a redescubrir alegría en las pequeñas cosas cotidianas. Volví a bañarme todos los días y a vestirme apropiadamente, no porque alguien me lo exigiera, sino porque me sentía respetado y quería mostrar respeto hacia las personas que me habían acogido. Empecé a cocinar otra vez, preparando desayunos para toda la familia antes de que comenzaran sus días ocupados, cocinando cenas especiales los fines de semana, usando recetas que Esperanza me había enseñado durante nuestros años de matrimonio. Los domingos se convirtieron en celebraciones familiares donde yo preparaba mole poblano, exactamente como Esperanza lo hacía, un proceso que tomaba todo el día pero que llenaba la casa con aromas que transportaban a todos a recuerdos felices. Miguel invitaba a sus amigos, Sofía traía a sus compañeras de escuela, y yo me convertía en el abuelo oficial de un grupo extendido de jóvenes que me trataban con respeto y cariño genuino. «Don Rodolfo», me decían los amigos de mis nietos, «¿nos puede contar otra historia de cuando era joven? ¿Es cierto que usted conoció a personas famosas cuando trabajaba en la fábrica?».
Estas interacciones me hicieron sentir relevante y valorado de una manera que había perdido durante los meses de aislamiento. No era solo el abuelo que vivía con la familia. Era una presencia activa y apreciada que contribuía positivamente a la vida de múltiples personas. Pero la ausencia de Eduardo era constante y dolorosa, no solo para mí, sino para toda la familia extendida. Sus propios hijos, Fernando y Patricia, mis otros nietos, comenzaron a preguntar por qué ella no venía a las reuniones familiares, por qué no hablaba más de mí, por qué había tanta tensión cuando mencionaban mi nombre en su presencia. Aproximadamente 4 meses después de mudarme con Rosa, recibimos noticias preocupantes sobre Eduardo a través de la red de chismes familiares y vecinales que existe en todos los barrios mexicanos. Su despacho jurídico estaba enfrentando serios problemas financieros debido a una serie de demandas por mala práctica legal. Varios clientes importantes lo habían demandado por negligencia profesional, alegando que había manejado sus casos inadecuadamente debido a distracción personal y falta de atención a los detalles. «Papá», me contó Rosa después de hablar con una prima que trabajaba en el edificio donde Eduardo tenía su oficina, dicen que Eduardo está desesperado. Ha perdido varios casos grandes porque no preparó bien las defensas, y ahora los clientes lo están demandando por daños. Aparentemente podría perder su licencia para ejercer como abogado. La ironía no se me escapó. Eduardo había estado tan preocupado por deshacerse de las responsabilidades inconvenientes de cuidar a su padre, que había descuidado las responsabilidades profesionales que constituían la base de su éxito financiero y social. Rosa, con su corazón generoso que había heredado directamente de su madre, sugirió que deberíamos extender una mano y ofrecer ayuda emocional durante lo que obviamente era una crisis devastadora para él. «Papá», me dijo mientras preparaba café en su cocina acogedora, «sé que Eduardo lo lastimó profundamente con sus palabras y acciones, y sé que tiene todo el derecho de estar enojado con él, pero sigue siendo mi hermano y su hijo. Si podemos ayudarlo durante este periodo difícil sin comprometer nuestra propia estabilidad emocional, creo que deberíamos considerarlo seriamente». Mi primera reacción emocional fue de resistencia e incluso satisfacción vengativa. Eduardo había demostrado claramente que me consideraba una carga inconveniente, que estaba dispuesto a abandonarme cuando más lo necesitaba, que valoraba su comodidad personal más que mi bienestar emocional. ¿Por qué debería ayudarlo ahora cuando él había rechazado categóricamente ayudarme durante mi momento más vulnerable? Pero las lecciones que Esperanza me había enseñado durante 48 años de matrimonio sobre compasión, perdón y la importancia de mantener unidos los lazos familiares incluso cuando es difícil, gradualmente suavizaron mi corazón endurecido por el dolor y el resentimiento. «Rosa», le dije finalmente después de varios días de reflexión interna, «si realmente crees que es lo correcto moralmente, y si no compromete la paz y estabilidad que hemos construido en esta casa, entonces confío en tu juicio. Pero Eduardo tendrá que demostrar arrepentimiento genuino y cambio real de actitud antes de que yo considere cualquier tipo de reconciliación». Rosa intentó contactar a Eduardo múltiples veces durante las siguientes semanas, enviándole mensajes de texto ofreciendo apoyo emocional sin condiciones, preguntando si había algo específico que pudiéramos hacer para ayudarlo durante su crisis profesional y personal. Las respuestas que recibió fueron consistentemente frías y orgullosas. «Estoy manejando mis problemas profesionales apropiadamente. No necesito ayuda familiar en este momento». Su orgullo le impedía aceptar asistencia de la hermana, a quien había criticado por asumir responsabilidades innecesarias, y del padre, a quien había llamado una carga inconveniente. Prefería luchar solo contra problemas abrumadores antes que admitir que podría haber estado equivocado sobre el valor del apoyo familiar durante crisis personales. Durante los siguientes meses, la situación de Eduardo empeoró progresivamente según los reportes que llegaban a través de conocidos mutuos y encuentros casuales en el supermercado o la iglesia. Las demandas por mala práctica prosperaron,
y él tuvo que pagar compensaciones enormes que agotaron sus ahorros y lo obligaron a hipotecar su casa elegante en Las Lomas. Su oficina jurídica tuvo que cerrar permanentemente, dejándolo sin la fuente principal de ingresos que había sostenido su estilo de vida lujoso durante años. La crisis financiera inevitablemente afectó a toda su familia. Claudia, su esposa, que había estado acostumbrada a un nivel de vida de clase alta durante más de 20 años, no pudo manejar psicológicamente la transición súbita a circunstancias económicas modestas. Las tensiones matrimoniales se intensificaron cuando tuvieron que vender la casa y mudarse a un departamento pequeño en una zona menos prestigiosa de la ciudad. Sus hijos, Fernando y Patricia, que habían vivido toda su vida consciente en una burbuja de privilegios económicos, de repente se encontraron cambiando de escuelas privadas prestigiosas a instituciones públicas, perdiendo las comodidades materiales que habían considerado normales y naturales, adaptándose a un nivel socioeconómico completamente diferente, sin preparación emocional para semejante transición traumática. Mientras tanto, mi vida con la familia de Rosa continuaba floreciéndose de maneras que no había experimentado incluso durante mis mejores años de matrimonio con Esperanza. Me había convertido en una parte integral del funcionamiento familiar diario. Ayudaba con tareas domésticas apropiadas para mi edad y capacidad física. Proporcionaba apoyo emocional constante a dos adolescentes navegando los desafíos típicos de esa edad complicada, contribuía financieramente con mi pensión gubernamental a los gastos familiares y llenaba la casa con historias, sabiduría acumulada y la presencia estabilizadora que solo un abuelo amoroso puede proporcionar. Los domingos se habían convertido en eventos comunitarios informales. La casa pequeña de Rosa se llenaba de vecinos, amigos de los niños, compañeras maestras y familias del barrio que venían atraídos por el ambiente de amor incondicional y alegría genuina que habíamos creado juntos. Yo me había convertido en el abuelo honorario de docenas de jóvenes que no tenían figuras paternas mayores en sus propias vidas, el consejero respetado que ofrecía perspectiva basada en décadas de experiencia vivida. Don Rodolfo, me decían niños del vecindario, mi mamá dice que usted sabe mucho sobre plantas. ¿Me puede enseñar cómo hacer crecer tomates en macetas? Don Rodolfo, me preguntaban estudiantes universitarios. Estoy decidiendo qué carrera estudiar. ¿Qué consejo le daría a alguien de mi edad basándose en todo lo que ha vivido? Estas interacciones me dieron un sentido renovado de propósito y valor personal que contrastaba dramáticamente con los sentimientos de inutilidad y abandono que había experimentado durante los meses posteriores a la muerte de Esperanza. No era una carga que alguien tenía que soportar, era un recurso valioso que las personas buscaban activamente porque ofrecía algo único e irreemplazable. Un año después de mudarme con Rosa, decidimos formalizar legalmente los arreglos de vivienda que habían funcionado tan bien emocionalmente para todos los involucrados. Consultamos con un notario sobre la mejor manera de estructurar la propiedad de mi casa original, que había permanecido vacía desde mi mudanza, y cómo proteger los intereses de todos mientras reconocíamos apropiadamente la generosidad y sacrificio extraordinarios que Rosa había demostrado. El licenciado Morales, un hombre serio pero comprensivo que había manejado asuntos legales para familias del barrio durante décadas, me explicó las opciones disponibles con paciencia y claridad. Don Rodolfo, me dijo en su oficina modesta pero profesional, dado que su hija Rosa ha asumido responsabilidad completa por su cuidado y bienestar, y ha demostrado compromiso incondicional con su bienestar físico y emocional, la ley mexicana reconoce su derecho a considerar estas circunstancias en la distribución de sus bienes. Además, esto protegerá sus propiedades de posibles complicaciones futuras si otros miembros de la familia decidieran reclamar derechos o responsabilidades que no han estado dispuestos a asumir durante su periodo de necesidad. La implicación legal era clara, aunque no la expresó directamente. Eduardo había perdido no solo la oportunidad moral de heredar mi propiedad principal, sino también cualquier influencia legal sobre decisiones relacionadas con mi cuidado o la administración de mis activos,
debido a su abandono documentado durante mi crisis emocional. Después de mucha consideración y discusión familiar, decidimos que Rosa se convertiría en propietaria legal de mi casa original, con la condición de que yo mantuviera derecho de residencia de por vida si alguna vez decidiera regresar. También establece un testamento que dejaba todos mis ahorros acumulados y mi pensión gubernamental futura a Rosa, como reconocimiento por el amor incondicional y sacrificio personal que había demostrado cuando más lo necesitaba. Rosa, le dije mientras firmábamos los documentos en presencia del notario, esto no es solo por agradecimiento, aunque mi gratitud hacia ti no tiene límites. Es porque demostraste entender lo que realmente significa ser familia, estar presente durante los momentos difíciles, ofrecer amor sin condiciones, valorar las personas por quienes son y no por lo que pueden hacer por ti. Cuando se finalizaron los documentos legales, organizamos una pequeña celebración familiar en casa de Rosa. Invitamos a Eduardo y su familia, con la esperanza de que esta pudiera ser una oportunidad de reconciliación. Pero él declinó la invitación con un mensaje de texto que decía simplemente: «Felicitaciones a Rosa por obtener lo que siempre quiso. No puedo asistir debido a compromisos previos». Su respuesta reveló una comprensión fundamental errónea de las motivaciones de su hermana. Rosa nunca había querido mi propiedad por ambición material. Había asumido responsabilidad por mi bienestar porque me amaba genuinamente, y la transferencia de propiedad era simplemente un reconocimiento legal de una realidad emocional y práctica que ya existía. La amargura de Eduardo era evidente, pero también demostraba que aún no había aprendido las lecciones importantes sobre familia, responsabilidad y amor incondicional que las circunstancias le habían ofrecido oportunidades múltiples de aprender. Los siguientes 2 años fueron los más felices y satisfactorios que había experimentado desde la muerte de Esperanza. Vivir como parte integral de la familia de Rosa me dio un sentido renovado de pertenencia y propósito que había pensado que ya no era posible a mi edad. La casa se llenaba diariamente de risas, conversaciones intergeneracionales significativas, celebraciones de logros pequeños y grandes, y la calidez de relaciones auténticas basadas en amor recíproco en lugar de obligaciones sociales. Rosa continuó prosperando profesionalmente, recibiendo reconocimientos por su excelencia como educadora y siendo promovida a posiciones de mayor responsabilidad en la administración escolar. Miguel se graduó de preparatoria con honores académicos y recibió una beca parcial para estudiar ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Sofía desarrolló talento artístico excepcional y comenzó a ganar premios en concursos regionales de pintura y dibujo. Carlos expandió su pequeño negocio de reparación de electrodomésticos, contratando 2 empleados adicionales y estableciendo una reputación sólida por trabajo honesto y precios justos en todo el barrio. La estabilidad económica de la familia mejoró gradualmente, pero más importante que la prosperidad material fue la riqueza emocional que todos experimentamos viviendo juntos con amor, respeto mutuo y apoyo incondicional durante tanto los triunfos como las dificultades. Yo contribuía a estos éxitos familiares no solo con mi presencia emocional y apoyo constante, sino también financieramente cuando era apropiado y apreciado. Ayudé a pagar la porción no cubierta por la beca de Miguel, financié clases de arte adicionales para Sofía, contribuí a gastos médicos cuando Carlos necesitó una cirugía menor, y proporcioné el respaldo financiero que permitió a Rosa tomar cursos de actualización pedagógica durante los veranos. Pero más importante que cualquier contribución monetaria era mi papel como patriarca familiar respetado, manteniendo vivas las tradiciones que Esperanza había establecido durante décadas, transmitiendo historias familiares e historias del barrio a las nuevas generaciones, y proporcionando la continuidad cultural que conecta el pasado con el presente y el futuro. Durante este periodo de felicidad familiar, ocasionalmente recibía noticias sobre Eduardo a través de conocidos mutuos del barrio, encuentros casuales en el supermercado o conversaciones después de la misa dominical. Su situación económica se había estabilizado en un nivel mucho más modesto que el estilo de vida lujoso al que había estado acostumbrado,
pero aparentemente había encontrado trabajo estable como empleado en un despacho jurídico más grande, donde sus años de experiencia legal tenían valor, aunque ya no fuera el dueño de su propio negocio. Sin embargo, también escuchaba rumores preocupantes sobre tensiones continuas en su matrimonio, dificultades que sus hijos adolescentes estaban experimentando al adaptarse a escuelas públicas después de años en instituciones privadas, y el aislamiento social que había resultado de su caída financiera y la pérdida del estatus que había definido gran parte de su identidad adulta. Rosa ocasionalmente sugería que deberíamos intentar contactarlo nuevamente, especialmente durante festividades importantes como Navidad, Año Nuevo o el Día del Padre, cuando las separaciones familiares se sienten más dolorosas y obviamente artificiales. Papá, me decía mientras decorábamos el árbol de Navidad en su sala acogedora, han pasado 2 años desde que Eduardo cortó contacto con nosotros. Sus hijos son inocentes de sus errores, y probablemente nos extrañan aunque no puedan expresarlo directamente. ¿No cree que deberíamos hacer un intento más de tender puentes? Mi respuesta habitual era cautelosa, pero no completamente cerrada a la posibilidad. Hija, tu hermano tomó una decisión muy clara cuando decidió que yo era una carga inconveniente que no estaba dispuesto a llevar. Ahora debe vivir con las consecuencias naturales de esa decisión. No podemos forzar el arrepentimiento o la reconciliación en alguien que no está emocionalmente preparado para reconocer sus errores y cambiar su comportamiento fundamental hacia la familia. Pero, secretamente, parte de mí esperaba algún signo de que Eduardo había aprendido algo de sus experiencias difíciles, que tal vez la adversidad lo había humanizado y enseñado lecciones sobre humildad, familia y lo que realmente importa en la vida más allá del éxito material y el estatus social. Esa oportunidad llegó de manera inesperada un martes lluvioso de octubre, exactamente 2 años y 3 meses después de nuestra confrontación final. Yo estaba en el patio trasero de Rosa, cuidando las plantas de tomate que había logrado cultivar en macetas grandes, cuando escuché que alguien tocaba la puerta principal con golpes suaves pero persistentes. Rosa estaba trabajando. Carlos había salido a reparar un refrigerador, y los niños no regresarían de la escuela hasta después de las 3 de la tarde. Me sequé las manos en el delantal de jardinería que Sofía me había regalado para mi cumpleaños y caminé hacia la puerta, esperando encontrar a un vendedor o tal vez algún vecino que necesitaba ayuda menor. Cuando abrí la puerta, encontré a Fernando, mi nieto, parado bajo la lluvia ligera sin paraguas ni chamarra apropiada. Tenía 17 años ahora. Había crecido considerablemente desde la última vez que lo vi, pero se veía demacrado, más delgado, con ojeras que sugerían falta de sueño y estrés emocional continuo. «Abuelo», me dijo con voz que temblaba ligeramente, ya sea por el frío de la lluvia o por nerviosismo. «¿Podemos hablar? Sé que no tengo derecho a estar aquí después de tanto tiempo, pero realmente necesito conversar con usted». «Por supuesto, Fernando». «Pasa, estás empapado. Déjame conseguirte una toalla y ropa seca», le respondí, sintiendo inmediatamente el instinto protectivo del abuelo que había permanecido dormido, pero no muerto durante estos años de separación forzada. Lo llevé a la cocina, le preparé chocolate caliente como solía hacer cuando era niño, y le presté una camisa seca de Miguel que le quedaba aproximadamente bien. Nos sentamos en la mesa pequeña donde Rosa y yo habíamos compartido miles de conversaciones durante los últimos 2 años, y esperé a que él encontrara las palabras para expresar lo que, obviamente, era una situación emocional muy difícil. «Abuelo», comenzó después de tomar varios sorbos de chocolate y recuperar algo de color en sus mejillas pálidas. «Mis papás se van a divorciar oficialmente la próxima semana. Mi mamá ya se mudó a un departamento con mi hermana Patricia, y mi papá se quedó solo en el departamento pequeño donde vivíamos todos juntos. Ya no hablan entre ellos excepto a través de abogados, y cuando lo hacen, es solo para discutir sobre dinero y sobre quién se queda con qué». Se detuvo para controlar las lágrimas que obviamente habían estado acumulándose durante meses de tensión familiar. «Durante estos 2 años he querido visitarlo muchas veces,
pero mi papá me prohibió específicamente mencionar su nombre o preguntar sobre usted. Decía que usted había decidido vivir con la tía Rosa y que ya no éramos parte de su vida, que era mejor para todos olvidar el pasado y seguir adelante. Pero yo nunca lo olvidé, abuelo. Recordaba las historias que me contaba, los juegos que jugábamos, cómo me enseñó a andar en bicicleta en el patio de la casa donde vivían usted y la abuela. Recordaba que usted siempre me escuchaba cuando tenía problemas, que nunca me juzgaba, que me hacía sentir importante y valorado. Sus palabras me partieron el corazón porque revelaron exactamente lo que había temido, que Eduardo había usado a sus propios hijos como armas emocionales en su conflicto conmigo, privándolos del derecho natural de mantener relaciones con su abuelo debido a su orgullo herido y su incapacidad de admitir errores. Fernando, le dije tomando sus manos jóvenes entre las mías arrugadas, quiero que sepas que nunca, ni por un solo día durante estos 2 años, dejé de amarte y pensar en ti. Tú no tuviste culpa de los problemas entre tu padre y yo. Fuiste víctima de decisiones adultas que no podías controlar ni entender completamente. Pero, ¿es cierto lo que decía mi papá? Me preguntó con ojos que buscaban desesperadamente la verdad. ¿Que usted se estaba volviendo loco después de la muerte de la abuela? ¿Que necesitaba cuidado profesional especializado que nosotros no podíamos proporcionar? ¿Que la tía Rosa lo convenció de vivir con ella para alejarlo de nosotros? Suspiré profundamente, sabiendo que este momento requería honestidad completa, pero apropiada para la edad de un joven de 17 años que ya había sufrido demasiado trauma familiar. Fernando, después de que murió tu abuela, estuve muy deprimido y confundido emocionalmente. Eso es completamente normal cuando pierdes a la persona que amaste durante casi 50 años. Sí, tuve algunos problemas menores con memoria y orientación, pero no estaba loco ni necesitaba internamiento psiquiátrico. Tu padre quería mandarme a un asilo porque consideraba que cuidar de mí durante mi periodo más difícil era una carga inconveniente para su vida profesional y personal. Tu tía Rosa, en cambio, entendió que lo que yo necesitaba era amor, paciencia y apoyo familiar hasta que pudiera recuperar mi estabilidad emocional. ¿Y se recuperó? Preguntó con esperanza evidente. Mira a tu alrededor, Fernando. Le respondí señalando la casa limpia y acogedora, las plantas prósperas, las fotografías familiares que mostraban años de felicidad compartida. ¿Te parezco un hombre loco o incapacitado? Vivo independientemente pero con apoyo amoroso. Contribuyo a las tareas domésticas y gastos familiares. Cuido de mis nietos aquí. Ayudo a los vecinos cuando necesitan consejo o asistencia menor. La diferencia es que ahora vivo con personas que me valoran por quien soy, no que me ven como problema que necesita solución. Fernando asintió lentamente, procesando información que contradecía la narrativa que había escuchado en su casa durante 2 años. Mi papá siempre dijo que usted los había abandonado, que había elegido a la tía Rosa sobre nosotros, que prefería vivir con ella porque ella no le exigía responsabilidad personal. Fernando, yo nunca abandoné a nadie. Tu padre me dio un ultimátum: aceptar internamiento en un asilo o ser considerado su responsabilidad permanente. Tu tía Rosa me ofreció una tercera opción: vivir con dignity en un hogar donde mi presencia era valorada en lugar de tolerada. Hablamos durante 2 horas, hasta que Rosa regresó del trabajo y encontró a su sobrino en la cocina, compartiendo recuerdos familiares y comenzando el proceso de sanar heridas emocionales que habían estado infectándose durante años de separación artificial. Rosa recibió a Fernando con el mismo amor incondicional que había mostrado hacia mí durante mi crisis, abrazándolo como la tía que había extrañado tener una relación cercana con sus sobrinos durante todo este tiempo. Fernando, le dijo con lágrimas en los ojos, has crecido tanto. Te hemos extrañado cada día, pero respetamos las decisiones de tu padre sobre mantener distancia. Siempre fuiste bienvenido aquí y siempre lo serás. Durante las siguientes semanas, Fernando comenzó a visitarnos regularmente después de la escuela, reconstruyendo gradualmente la relación abuelo-nieto que había sido interrumpida por el orgullo y los errores de su padre.
Me contaba sobre sus planes universitarios, sus dificultades adaptándose a la escuela pública después de años en instituciones privadas, sus preocupaciones sobre el futuro ahora que su familia estaba completamente fracturada. Abuelo, me confió durante una de estas visitas. A veces pienso que si mi papá hubiera sido diferente, si hubiera tratado a usted con más respeto y paciencia, tal vez nuestra familia no se habría destruido de esta manera. Tal vez mis papás seguirían casados, tal vez vivíamos todos juntos o al menos cerca. Tal vez yo tendría hermanos y primos alrededor en lugar de sentirme tan solo. Sus palabras me confirmaron algo que había sospechado durante estos años, que el abandono emocional de Eduardo no había afectado solo nuestra relación padre-hijo, sino que había creado patrones de egoísmo y frialdad que eventualmente destruyeron todas sus relaciones familiares importantes. 6 meses después de que Fernando restableciera contacto conmigo, recibí una llamada telefónica que no esperaba, pero que tal vez había estado anticipando inconscientemente. Era Eduardo, hablando con una voz que apenas reconocí, quebrada, humilde, despojada de la arrogancia profesional que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. «Papá», me dijo después de un silencio largo e incómodo, «sé que no tengo derecho de llamarlo después de tanto tiempo, después de todo lo que pasó entre nosotros. Pero necesito hablar con usted. ¿Sería posible que nos viéramos en algún lugar neutral? O si prefiere, ¿puedo ir a la casa de Rosa?» «Eduardo», le respondí con cautela, «puedes venir aquí cuando quieras. Esta siempre ha sido tu familia, sin importar lo que haya pasado entre nosotros. Pero necesito que entiendas que ya no soy la misma persona que era hace 3 años, y tú tampoco puedes esperar que todo vuelva a ser como antes solo porque ahora decides que quieres reconciliación. Lo entiendo completamente, papá. Solo quiero una oportunidad de hablar, de explicar, de pedirle perdón por errores que me han perseguido cada día durante estos años». Esa tarde, un Eduardo muy diferente llegó a la casa de Rosa. Físicamente, había envejecido considerablemente. Más delgado, con canas prominentes que no tenía antes, con líneas de preocupación marcadas profundamente en su rostro. Vestía ropa sencilla y usaba transporte público en lugar de los automóviles lujosos que había manejado durante años. Pero el cambio más notable era en su postura y actitud. Ya no tenía la confianza arrogante del abogado exitoso, se movía con la humildad de alguien que había experimentado pérdidas significativas y había aprendido lecciones dolorosas sobre las consecuencias de las decisiones egoístas. Rosa lo recibió con cortesía cordial pero reservada. «Eduardo, papá está en el patio. Ha estado esperándote desde que llamaste esta mañana. Me encontró regando las plantas de tomate que habían crecido magníficamente durante los meses de cuidado constante, usando el delantal viejo que había llegado a simbolizar mi nueva vida como abuelo activo y valorado. Me vio saludable, ocupado productivamente, obviamente feliz en mi ambiente familiar elegido. «Hola, papá», me dijo con voz tímida que no había escuchado desde que era niño pequeño. «Hola, Eduardo. Siéntate conmigo aquí en la sombra», le respondí señalando las sillas de plástico que Carlos había colocado en el patio para nuestras conversaciones vespertinas. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Él observaba el jardín próspero, la casa pequeña pero vibrante con vida, escuchaba las risas de Miguel y Sofía que llegaban desde adentro donde hacían tarea, absorbiendo evidencia visual de que mi vida había florecido en un ambiente donde era valorado y amado incondicionalmente. «Papá», comenzó finalmente con voz quebrada por emociones que había estado conteniendo durante años, «vengo a pedirle perdón por todo lo que le dije y todo lo que le hice hace 3 años. Vengo a admitir que estuve completamente equivocado sobre usted, sobre Rosa, sobre lo que realmente significa ser familia». «¿Perdón específicamente por qué, Eduardo?», le pregunté, necesitando escucharlo articular exactamente qué errores estaba reconociendo. «Por llamarlo una carga cuando usted estaba pasando por el momento más difícil de su vida después de perder a nuestra madre. Por querer meterlo a un asilo en lugar de ofrecerle el apoyo emocional y físico que cualquier padre merece de sus hijos. Por abandonarlo cuando más me necesitaba,
por priorizar mi conveniencia personal sobre su bienestar, por ser tan orgulloso y egoísta que perdí 3 años de su vida, 3 años de ser parte de la familia hermosa que usted y Rosa han construido aquí. Las lágrimas le corrían libremente por las mejillas mientras continuaba, por privar a mis hijos de conocer al abuelo maravilloso que siempre fue, por usar mi dolor y mi orgullo como excusas para mantenerlos alejados de usted durante años cruciales de su desarrollo, por no entender que la familia verdadera se demuestra durante los momentos difíciles, no durante los momentos convenientes. ¿Y por qué me pides perdón ahora, Eduardo?, le pregunté directamente. ¿Porque finalmente te fue mal en los negocios y perdiste el estatus que considerabas más importante que la familia? ¿O porque, genuinamente, aprendiste algo sobre amor incondicional y responsabilidades familiares? En parte, es por las pérdidas que he experimentado, admitió con honestidad que aprecié. Perder mi negocio, mi casa, mi estatus social, mi matrimonio, todo eso me obligó a reflexionar sobre qué es realmente importante en la vida. Pero también porque Fernando me contó sobre sus visitas aquí, sobre cómo vive usted ahora, sobre el amor y la estabilidad que ha encontrado con Rosa y su familia. Me di cuenta de que Rosa entendió algo que yo me negué a entender, que cuidar a los padres durante su vejez no es una carga inconveniente, sino un privilegio sagrado, una oportunidad de devolver una fracción del amor y sacrificio que ellos nos dieron durante toda nuestra vida. Se dirigió hacia Rosa, quien había salido al patio y estaba escuchando nuestra conversación desde la puerta de la cocina. Rosa, también te pido perdón a ti. Tenías razón en todo lo que dijiste hace 3 años. Papá no era una carga, era un hombre pasando por duelo natural y depresión comprensible después de una pérdida devastadora. Tú demostraste lo que significa realmente ser familia, mientras yo demostré egoísmo y frialdad que me avergüenzan cada día. Mi hija se acercó y se sentó con nosotros, con lágrimas en sus ojos, pero también con la cautela de alguien que había sido testigo del dolor que el orgullo de Eduardo había causado. Eduardo, le dijo con voz suave pero firme, aprecio sinceramente tu disculpa, y sé que papá también la aprecia. Pero él y yo hemos construido una vida muy buena aquí durante estos 3 años. No puedes esperar que todo regrese a ser como era antes solo porque ahora te conviene tener familia de nuevo. No espero eso en absoluto, respondió Eduardo rápidamente. No vengo a pedir que cambien su vida o que me perdonen completamente solo porque ahora estoy arrepentido. Solo espero poder reconstruir gradualmente una relación con mi padre y contigo, si ustedes me lo permiten. Quiero ser el hijo que debí ser siempre, sin importar si eso es conveniente o inconveniente para mí. Los siguientes meses fueron un período de reconstrucción familiar lenta pero genuina. Eduardo comenzó a visitarnos cada 2 semanas, no para pedir favores o apoyo económico, sino simplemente para conocer a su padre nuevamente como persona completa, en lugar de como problema que necesitaba solución. Se sentaba conmigo en el patio durante estas visitas, ayudándome con el jardín que había aprendido a amar, escuchando las historias que había estado acumulando durante años de vida rica con Rosa y su familia, compartiendo sus propias experiencias de pérdida, humildad y crecimiento personal forzado por las circunstancias. Papá, me confesó durante una de estas tardes reconstructivas, perder todo lo material me enseñó lecciones que el éxito nunca me había enseñado. Cuando tenía dinero, estatus y poder profesional, creía que eso me daba derecho a tomar decisiones sobre las vidas de otros, a juzgar qué era mejor para las personas sin realmente conocer sus necesidades emocionales. Ahora, trabajando como empleado en lugar de jefe, viviendo modestamente en lugar de lujosamente, dependiendo de otros en lugar de ser completamente independiente, entiendo mejor lo que significa ser vulnerable, lo que significa necesitar ayuda, lo que significa valorar la compasión por encima de la eficiencia. Sus hijos, Fernando y Patricia, también comenzaron a visitarnos regularmente, aunque con la timidez natural de jóvenes que habían perdido años de relación cercana con su abuelo debido a circunstancias más allá de su control.
Gradualmente, redescubrimos las conexiones emocionales que habían sido interrumpidas, construyendo nuevas memorias basadas en comprensión mutua y respeto ganado, en lugar de solo obligaciones familiares. Fernando, ahora estudiando ingeniería con una beca parcial que yo había ayudado a complementar financieramente, me buscaba para consejos sobre decisiones académicas y profesionales, pero también para conversaciones sobre valores, carácter y el tipo de hombre que quería llegar a ser. Abuelo, me dijo una tarde mientras estudiábamos juntos matemáticas que yo aún recordaba de mis años supervisando maquinaria en la fábrica, quiero asegurarme de que nunca cometa los mismos errores que cometió mi papá. Quiero aprender a valorar a la familia por encima del éxito personal, a tratar a las personas con respeto sin importar su edad o utilidad para mí. Patricia, ahora de 17 años y artísticamente talentosa como su prima Sofía, había heredado la sensibilidad emocional de su abuela Esperanza y mostraba comprensión madura sobre las dinámicas familiares que habían destruido y luego reconstruido nuestras relaciones. Abuelo, me dijo mientras me enseñaba algunos de sus dibujos más recientes. Durante estos años que no lo vimos, a veces soñaba con usted, especialmente cuando mis papás estaban peleando muy fuerte. En mis sueños, usted me consolaba y me decía que todo iba a estar bien, igual que hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Eduardo había conseguido empleo estable como abogado asociado en un bufete mediano, ganando una fracción de sus ingresos anteriores, pero aparentemente en paz con su nueva realidad económica. Su divorcio se había finalizado de manera relativamente amigable, con Claudia reconociendo que sus problemas matrimoniales habían comenzado mucho antes de la crisis financiera, originándose en diferencias fundamentales sobre valores y prioridades que la prosperidad material había enmascarado durante años. Papá me contó durante una visita particularmente honesta. Claudia me dijo que había notado cambios en mi carácter durante los años de mayor éxito financiero. Decía que me había vuelto impaciente con cualquier cosa que no contribuyera directamente a mis ambiciones profesionales, incluyendo tiempo familiar, responsabilidades domésticas e incluso las necesidades emocionales de ella y de los niños. Ahora entiendo que el éxito material puede corromper el carácter si no está balanceado con valores sólidos sobre lo que realmente importa en la vida. Usted y mamá nos criaron con esos valores, pero yo los perdí en algún momento del camino hacia el éxito profesional. Rosa, con su corazón generoso que nunca había albergado rencores permanentes, gradualmente abrió las puertas de nuestra familia reconstituida para incluir a Eduardo de maneras que respetaran nuestras nuevas dinámicas, pero también reconocieran los lazos de sangre que habían sobrevivido años de conflicto. No obstante, dejó claro que el perdón no significaba olvidar las lecciones aprendidas durante los años de abandono. Eduardo, le dijo durante una cena familiar donde él había sido incluido por primera vez en 3 años, te perdono, porque creo que tu arrepentimiento es genuino y porque veo cambios reales en tu comportamiento. Pero quiero que entiendas que papá y yo hemos construido algo hermoso aquí, algo que no vamos a arriesgar por sentimentalismo o por presión social para mantener unida a la familia. Esta familia se mantiene unida ahora por amor genuino, respeto mutuo y apoyo incondicional durante tanto los buenos como los malos momentos. Si quieres ser parte de esta familia renovada, tienes que demostrar esos mismos valores de manera consistente, no solo cuando es conveniente para ti. Eduardo aceptó estas condiciones sin resistencia, aparentemente genuinamente agradecido por cualquier oportunidad de reconstruir conexiones familiares que su orgullo había destruido. Durante el año siguiente, continuó demostrando cambio auténtico en sus actitudes y comportamientos. Cuando Rosa enfrentó una crisis menor, un problema de salud que requirió cirugía ambulatoria, Eduardo se ofreció voluntariamente a ayudar con responsabilidades domésticas y cuidado de niños, sin esperar reconocimiento especial por hacer lo que consideraba obligaciones familiares normales. Cuando Carlos necesitó ayuda legal para formalizar la expansión de su negocio, Eduardo proporcionó servicios profesionales gratuitos con la misma dedicación que habría mostrado hacia un cliente pagante.
Cuando Miguel enfrentó dificultades académicas en la universidad, Eduardo se ofreció a proporcionar tutoría en materias donde su experiencia profesional era relevante, invirtiendo tiempo personal en el éxito educativo de su sobrino. Estos gestos, realizados consistentemente durante meses sin fanfarria ni expectativas de reciprocidad especial, me convencieron gradualmente de que Eduardo había aprendido lecciones genuinas sobre el significado del sacrificio familiar y el valor de las relaciones basadas en amor incondicional. Un año después de nuestra reconciliación inicial, decidí modificar mi testamento para incluir a Eduardo en mi herencia, no porque me lo hubiera pedido, nunca mencionó el tema, sino porque había demostrado transformación del carácter que merecía reconocimiento. Consulté con Rosa antes de tomar esta decisión, explicándole mis razones y asegurándome de que no interpretara el cambio como devaluación de su sacrificio y dedicación extraordinarios. Rosa, le dije durante una de nuestras conversaciones nocturnas en la cocina que se había convertido en nuestro santuario de comunicación íntima. Quiero dividir mi herencia entre ustedes dos. Tú mantienes la propiedad de esta casa porque aquí hemos construido una vida hermosa juntos, y además recibes la mayor parte de mis ahorros como reconocimiento por todo lo que has hecho por mí. Eduardo recibirá una porción menor, suficiente para ayudarle a reconstruir su vida, pero no tanto como para que sienta que su abandono previo no tuvo consecuencias. Rosa me sorprendió con su respuesta característicamente generosa. Papá, haga lo que su corazón y su conciencia le digan que es correcto. Yo nunca cuidé de usted esperando recompensa material. Lo cuidé por amor puro. Si Eduardo ha cambiado genuinamente y merece una segunda oportunidad, entonces debería recibirla. Pero añadió una condición que refleja su sabiduría práctica sobre la naturaleza humana. Solo le pido que en el testamento quede claramente documentado por qué tomó estas decisiones, qué comportamientos específicos cada hijo demostró durante su periodo de mayor necesidad, para que futuras generaciones de nuestra familia entiendan las consecuencias reales de tratar a los padres ancianos con amor o con indiferencia. El testamento, modificado, no solo distribuyó mis bienes materiales, sino que también sirvió como documento histórico de lecciones familiares aprendidas a través del dolor, la separación, el crecimiento personal y finalmente la reconciliación basada en cambio auténtico del carácter. Ahora, a mis 79 años, vivo en una paz profunda que no había experimentado incluso durante mis mejores años de matrimonio con Esperanza. Rosa continúa siendo el centro emocional de mi mundo. La hija que nunca me abandonó, que sacrificó comodidad personal para demostrarme que el amor verdadero trasciende las circunstancias difíciles y las limitaciones físicas. Eduardo ha reconstruido gradualmente su vida sobre fundamentos más sólidos de humildad, gratitud y comprensión genuina de lo que significa la responsabilidad familiar. No recuperará nunca el estatus económico que una vez tuvo, pero ha ganado algo más valioso: el respeto de sus hijos, la reconciliación con su familia de origen y la paz interior que viene de vivir de acuerdo con valores auténticos. Mis nietos, tanto Fernando y Patricia como Miguel y Sofía, han crecido presenciando lecciones vivas sobre perdón, consecuencias, crecimiento personal y la diferencia entre amor condicional e incondicional. Estas lecciones los han formado en jóvenes excepcionales que valoran a los ancianos, comprenden la importancia de la familia y están comprometidos con tratar a otros con dignidad sin importar su edad o utilidad. Fernando, ahora en su último año de ingeniería, me dice regularmente: «Abuelo, cuando usted ya no pueda cuidarse completamente solo, yo estaré aquí. He aprendido de los errores de mi padre y de los ejemplos de mi tía Rosa. La familia significa responsabilidad mutua durante toda la vida». Miguel, estudiando para ser maestro como su madre, agrega: «Abuelo, usted me enseñó que los ancianos no son cargas sino bibliotecas vivientes de sabiduría. Cuando yo sea viejo, espero que mis hijos me traten con el mismo respeto que nosotros le mostramos a usted». Pero quizás las consecuencias más importantes de nuestra historia familiar se extienden más allá de nuestro círculo inmediato. En el barrio, en la iglesia, en la comunidad donde hemos vivido durante décadas,
Nuestra experiencia se ha convertido en un ejemplo frecuentemente citado sobre valores familiares, responsabilidades intergeneracionales y las consecuencias a largo plazo de cómo tratamos a nuestros padres ancianos. Doña Carmen, mi vecina perpetua, no pierde oportunidad de comentar a familias jóvenes del barrio. Miren el ejemplo de la familia Herrera. Don Rodolfo tenía 2 hijos, pero solo uno entendió lo que significa realmente ser familia. Ahora miren las diferencias. Rosa vive rodeada de bendiciones y respeto, mientras Eduardo tuvo que aprender lecciones duras sobre ingratitud. En las homilías dominicales, el padre Miguel continúa usando elementos de nuestra historia para enseñar sobre el 4º mandamiento y las obligaciones que los hijos tienen hacia sus padres. Hay hijos que ven a sus padres ancianos como cargas inconvenientes, dice desde el púlpito. Pero hay otros hijos que entienden que cuidar a quienes nos dieron la vida es uno de los privilegios más sagrados que Dios nos concede. Los maestros en las escuelas del barrio usan nuestra historia reconstruida como ejemplo de cómo las familias pueden superar divisiones aparentemente permanentes cuando hay arrepentimiento genuino, perdón generoso y compromiso real con cambio del comportamiento. Trabajadores sociales que manejan casos de abuso o abandono de ancianos a menudo me invitan a hablar con familias en crisis, compartiendo perspectivas sobre cómo el amor incondicional puede transformar situaciones desesperadas y cómo nunca es demasiado tarde para reconstruir relaciones dañadas si hay voluntad auténtica de reconocer errores y cambiar patrones destructivos. A todos ustedes, queridos amigos que han tenido la paciencia extraordinaria de acompañarme durante esta historia larga y emocionalmente compleja, quiero dejarles estos mensajes fundamentales que he aprendido a través de experiencia vivida. Primero, la familia verdadera se revela durante las crisis, no durante los momentos cómodos. Cualquier persona puede ser cariñosa cuando todo va bien, pero el amor auténtico se demuestra cuando alguien necesita cuidado, paciencia, sacrificio personal o apoyo incondicional durante periodos difíciles. Segundo, nunca subestimen el poder transformador del amor incondicional demostrado a través de acciones consistentes. Rosa no solo me salvó de la institucionalización, me devolvió la dignidad, el propósito y la alegría de vivir, demostrándome que mi valor como persona no dependía de mi capacidad de ser completamente independiente. Tercero, las crisis pueden ser oportunidades de crecimiento si estamos dispuestos a examinar honestamente nuestros comportamientos y cambiar patrones que dañan a personas que amamos. Eduardo perdió años preciosos de relaciones familiares, pero eventualmente aprendió lecciones que lo convirtieron en un mejor hijo, padre y ser humano. Cuarto, el perdón no significa olvidar las lecciones aprendidas o permitir que patrones destructivos se repitan sin consecuencias. Significa dar oportunidades para demostrar cambio genuino mientras mantenemos límites saludables que protegen nuestro bienestar emocional. Quinto, los ancianos no son cargas sociales que deben ser administradas eficientemente. Son recursos humanos invaluables con décadas de experiencia, sabiduría, amor acumulado y contribuciones potenciales que enriquecen las vidas de múltiples generaciones cuando son valorados apropiadamente. Si ustedes tienen padres ancianos, abuelos, que necesitan más cuidado del que tenían antes, o familiares mayores que parecen complicar sus rutinas modernas y aceleradas, les ruego que recuerden mi historia. Recuerden que un día ustedes también van a envejecer. Van a necesitar paciencia, comprensión y cuidados de las generaciones más jóvenes. El amor que den hoy será el amor que reciban mañana. Y si son ustedes los ancianos que se sienten como cargas para sus familias, que experimentan impaciencia o rechazo de hijos que antes los amaban, sepan esto con certeza absoluta. Ustedes valen por lo que son como seres humanos, no por lo que pueden hacer por otros. Merecen respeto, dignidad, cariño genuino y cuidados apropiados. No permitan que nadie los haga sentir como estorbos o como problemas que necesitan solución. Busquen a las personas en sus familias que demuestren amor verdadero, como mi Rosa. Aléjense de quienes los ven como inconvenientes,
como mi Eduardo durante su período de egoísmo. Y nunca pierdan la esperanza de que incluso las relaciones más dañadas pueden sanarse si hay arrepentimiento genuino y voluntad de cambio auténtico. La familia verdadera no se trata solamente de lazos de sangre o apellidos compartidos. Se trata de quien está presente cuando la vida se pone difícil, cuando necesitamos ayuda, cuando somos vulnerables. Se trata de quien nos ve como personas valiosas dignas de amor incondicional, no como cargas inconvenientes que deben ser manejadas eficientemente. Eduardo sembró abandono durante mi crisis más profunda y cosechó años de separación, pérdida de respeto familiar y la amargura de saber que había fallado como hijo cuando más se necesitaba su amor. Pero también demostró que nunca es demasiado tarde para reconocer errores, cambiar comportamientos destructivos y reconstruir relaciones sobre fundamentos más sólidos de humildad y gratitud genuina. Rosa sembró amor incondicional, sacrificio personal y dedicación inquebrantable durante mis momentos más vulnerables, y cosechó una familia extendida llena de bendiciones, respeto comunitario y la satisfacción profunda de haber hecho lo correcto sin importar el costo personal. Yo sembré durante 79 años como padre imperfecto, pero dedicado, y finalmente coseché la alegría inmensa de saber que al menos una de mis hijas comprendió completamente el significado del amor filial, y que mi hijo mayor eventualmente aprendió lecciones que lo convirtieron en mejor ser humano. Al final de esta larga vida, rodeado por una familia que me ama genuinamente y me valora por quien soy, puedo decir con certeza que las relaciones auténticas basadas en amor incondicional son la única riqueza que realmente importa. Todo lo demás, el dinero, el estatus social, las posesiones materiales, incluso la salud física, son temporales y pueden perderse en cualquier momento. Pero el amor verdadero, demostrado a través de acciones consistentes durante tanto los buenos como los malos momentos, esa es la herencia más valiosa que podemos dejar y la bendición más grande que podemos recibir. Si esta historia los ha conmovido profundamente, si les ha enseñado algo valioso sobre las relaciones familiares, si les ha recordado llamar a sus padres ancianos o abrazar más fuerte a sus hijos, entonces cada palabra de este relato largo habrá valido completamente la pena. Les pido con el corazón lleno de gratitud que se suscriban a Historias de Café de Mateo, que den like a este video si les tocó el alma, que activen la campanita de notificaciones para no perderse futuras historias que pueden cambiar perspectivas sobre la vida, y que compartan mi experiencia con cualquier persona que necesite escuchar que las familias pueden sanarse, que el perdón es posible, y que nunca es demasiado tarde para aprender a amar incondicionalmente. Recuerden siempre, queridos amigos, en esta vida tan corta y frágil, lo único que verdaderamente importa es el amor que damos y el amor que recibimos. La familia auténtica no se trata de conveniencia, sino de compromiso permanente. No se trata de lo que otros pueden hacer por ustedes, sino de lo que ustedes pueden hacer por otros sin esperar nada a cambio, excepto la satisfacción de haber actuado con bondad genuina. Y cuando lleguen sus propios momentos de vulnerabilidad, cuando necesiten cuidados y paciencia de otros, cuando el mundo parezca haberse vuelto demasiado rápido y complicado para ustedes, espero que encuentren su propia Rosa. Alguien que los vea como tesoros humanos invaluables, no como cargas inconvenientes. Hasta la próxima taza de café y la próxima historia de vida que nos enseñe sobre la naturaleza humana. Y que Dios los bendiga abundantemente con familias que los amen como ustedes merecen ser amados, sin condiciones, sin límites de tiempo, sin expectativas egoístas, pero con todo el corazón.